Quiero contarte algo que me pasó hace unos meses, algo que hasta hoy no puedo explicar bien. Soy de Delicias, aquí en Chihuahua. Trabajo en un taller mecánico, ayudo a mi papá con los coches y paso los fines de semana con la familia o tomando una cerveza con los amigos. Todo comenzó una noche de viernes, unas 3 o 4 semanas antes de que me diera cuenta de que algo estaba diferente. Había salido del trabajo cansado, pero animado porque iba a encontrarme con unos amigos en un bar cerca de mi casa. Agarré mi moto, una Yamaha vieja que mi papá me dio, y fui por la carretera que atraviesa un tramo medio desierto, cerca de la salida de Delicias. No había casi nadie en la calle, solo el viento golpeando mi cara. De repente, de la nada, un camión apareció frente a mí, como que estaba en sentido contrario, con los faros apagados. No tuve tiempo de esquivarlo. Solo sentí el impacto y todo se puso negro. Desperté en el hospital con mi mamá llorando a mi lado y mi papá hablando con el médico. Me había roto unas costillas, pero, por milagro, sobreviví. El doctor dijo que tuve mucha suerte, porque el accidente fue feo. Estuve unos días internado, sintiendo mucho dolor, pero aliviado por estar vivo. Mi familia no me dejó solo ni un segundo. Siempre había alguien ahí en el cuarto conmigo. Me quedaba pensando en lo que podría haber pasado. O sea, ¿y si no hubiera despertado? ¿Y si ese camión me hubiera pegado de frente por completo? Era un pensamiento que no salía de mi cabeza. Cuando volví a casa, todo parecía normal, solo que todavía me sentía medio fuera de mí. No era solo el dolor de las costillas o el cansancio, era como si algo estuviera extraño. 2 semanas después del accidente, comencé a notar que algo no estaba bien. Había vuelto al trabajo en el taller, aunque todavía con el cuerpo algo adolorido, porque necesitaba el dinero. Un día, estaba arreglando el motor de un coche, solo en una esquina del taller, cuando sentí un frío raro, como un viento helado, pero las puertas y ventanas estaban cerradas. Levanté la cabeza y güey, te juro que vi a alguien ahí cerca del banco de herramientas. Era un hombre, mayor, con una camisa a cuadros medio descolorida, solo mirándome. Me quedé paralizado. No sabía si llamar a mi papá o si correr. Pero entonces, en cuestión de segundos, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Al principio, traté de ignorarlo, pero esto empezó a ocurrir más veces, y no solo en el taller. Una noche, estaba en casa, viendo la tele en la sala, con una taza de café en la mano, cuando vi a una mujer cerca de la puerta de la cocina. Solo estaba ahí parada, con un vestido largo como antiguo, mirándome fijamente con una mirada triste. No dije nada, solo me quedé mirando con un miedo enorme. Mi mamá estaba en el cuarto. No había forma de que ella la hubiera visto. De nuevo, la figura desapareció en pocos segundos, sin dejar rastro. Derramé el café en el suelo de los nervios. No se lo conté a nadie, porque, en serio, ¿cómo iba a explicar esto? Pensé que me tomarían por loco. Comencé a notar que esto solo ocurría en algunos lugares, no era en todas partes. En el taller, por ejemplo, siempre veía a ese hombre de camisa a cuadros, casi cada semana, pero nunca en casa después de aquella noche. Otro lugar fue en el mercado cerca de mi calle, donde una vez vi a un niño pequeño, como de unos 5 años, cerca del estante del pan. Estaba con ropa sucia, como si hubiera venido de algún lugar antiguo, y me miró con unos ojos que no puedo olvidar. No sé por qué, pero sentí una opresión en el pecho, como si supiera que algo malo le había pasado. Intenté acercarme, pero desapareció antes de que pudiera llegar cerca. Me quedé temblando en medio del mercado, con las compras en la mano. Traté de recordar si esto ocurría antes del accidente, pero no. Nunca había visto nada así en mi vida. Siempre fui realista. Nunca creí en esas cosas de espíritus o fantasmas. Mi abuela, que es muy religiosa, siempre hablaba de almas que se quedan atrapadas, pero yo me reía de eso. Pensaba que eran tonterías. Ahora, ya no sé qué pensar. ¿Será que el accidente afectó algo en mí?
¿Será que casi morir abrió algo que no puedo explicar? Pienso en esto todo el tiempo, especialmente cuando estoy solo. No es algo de lo que pueda hablar con cualquiera. Mis amigos se reirían en mi cara, o peor, pensarían que me estoy volviendo loco. Así que me lo guardé para mí, hasta ahora. Te lo estoy contando porque necesito desahogarme. Estas visiones, o como sea que se llamen, no ocurren todos los días, gracias a Dios. A veces, pasan días sin ver nada, y pienso que todo ha vuelto a la normalidad. Pero entonces, de repente, aparece alguien de nuevo, siempre en lugares específicos, como si tuvieran alguna conexión con ese espacio. Nunca me hablan, solo me miran, y eso es lo que más me asusta. Su mirada es pesada, como si quisieran decir algo, pero no sé qué. No sé si quieren ayuda o si solo están ahí por alguna razón que no entiendo. Intento no pensar mucho en eso, pero es difícil. Por la noche, tengo miedo de cerrar los ojos y ver algo en la oscuridad. No sé cómo lidiar con esto, ¿entiendes? Solo trato de seguir adelante. En el taller, ese hombre de camisa a cuadros sigue apareciendo de vez en cuando. Ya me he acostumbrado un poco, pero todavía siento un escalofrío cada vez. Un día, decidí preguntarle a mi papá si alguien había muerto allí en el taller o cerca. No sé, para ver si tenía sentido. Me miró raro, pero dijo que no, que nunca supo de nada así. No insistí, porque no quería que empezara a cuestionarme. Pero me pregunto si este hombre tiene algo que ver con el lugar, si algo pasó allí que nadie sabe, o será solo en mi cabeza. No tengo forma de saberlo. Solo sé que siempre está en el mismo rincón, cerca de las herramientas. Es demasiado extraño. Otro lugar que me marcó fue un parque aquí en Delicias, donde llevé a mi sobrino a jugar. Era un día soleado, lleno de gente, niños corriendo por todos lados, y yo estaba sentado en un banco, viéndolo en los juegos. De repente, vi a una joven cerca de un árbol, un poco apartada. Tenía una mirada perdida, como si no supiera dónde estaba, y llevaba un vestido que parecía de otra época. Me quedé mirando, con miedo de parpadear y que desapareciera, pero esta vez se quedó ahí por más tiempo. Mi sobrino vino corriendo a llamarme, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Comencé a evitar algunos lugares donde esto ocurre con más frecuencia. El taller no puedo evitarlo, porque es mi trabajo, pero el mercado y ese parque, por ejemplo, trato de no ir más. Sé que parece cobardía, pero es que no aguanto esa sensación de ser observado por algo que no entiendo. Investigué un poco sobre esto, como si alguien ya pasó por algo así después de un accidente grave. Leí algunas cosas en internet sobre experiencias cercanas a la muerte, que algunas personas dicen que vuelven diferentes, que sienten o ven cosas que no veían antes. No sé si creo en eso, pero al menos no me siento tan solo. Hay gente que habla de abrir puertas al otro lado, o cosas así, pero parece cosa de locos. Yo solo quería entender por qué me está pasando esto. Mi abuela, que mencioné antes, un día me vio algo cabizbajo y me preguntó qué pasaba. Mientras tanto, sigo viendo estas figuras de vez en cuando, sin saber qué hacer. No intento hablarles, ni acercarme, porque tengo miedo de lo que pueda pasar. También me pregunto qué quieren estas figuras de mí, si es que quieren algo. ¿Seré solo un espectador, alguien que está en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿O hay una razón para que esté viendo esto? Solo quisiera que parara, que pudiera cerrar los ojos sin miedo, o entrar al taller sin esperar ver a alguien que no está ahí. Pero por ahora, no parece que vaya a cambiar. Trato de vivir un día a la vez, sin pensar mucho en ello. Es lo que se puede hacer. Una cosa que aprendí con todo esto es que la vida es frágil. Antes, no pensaba mucho en eso. Creía que tenía todo el tiempo del mundo. Pero después de aquel accidente, veo que todo puede cambiar en un segundo. No sé si estas visiones son un recordatorio de eso, o si son solo una consecuencia de algo que no entiendo. Solo sé que no miro las cosas de la misma manera. Trato de valorar más los momentos con mi familia, con mis amigos, porque no sé qué viene después.
Quién sabe si esto tiene un lado bueno, ¿no? Buenas noches. Voy a contar una historia que en ese tiempo yo tenía unos 17 años. Vivía en Delicias, Chihuahua. Yo, Lucas y Tiago éramos muy unidos, o sea, pasábamos todo el día juntos. Estudiábamos en la misma escuela, jugábamos fútbol en la cancha de la calle y nos hacíamos bromas todo el tiempo. Pero hubo una noche en que hicimos una tontería que nunca olvidaré. Estábamos en casa de Tiago. Sus padres habían salido a una fiesta en la ciudad vecina. Era un sábado, al atardecer, y no teníamos nada que hacer, solo estábamos ahí sin hacer nada. Entonces, Lucas tuvo la brillante idea de jugar con cosas que no entendíamos. Dijo que había visto en internet cómo hacer un juego de espíritus y que era solo una broma. Nos reímos al principio, pensando que era una payasada, pero decidimos seguirle la corriente. Agarramos un cuaderno viejo, dibujamos un círculo con algunas letras y números, como un tablero de Ouija improvisado. Tiago trajo una moneda de 1 peso para usar como puntero y encendimos una vela en medio del cuarto. Estaba oscuro, solo la luz de la vela temblando en la pared, y confieso que ya tenía un escalofrío en el estómago. Nos sentamos los 3 alrededor de la mesa de madera del comedor, que crujía a cada rato. Lucas comenzó a liderar el juego, hablando con una voz seria, pidiendo que algún espíritu se manifestara. Estábamos medio riendo, medio tensos, pero nadie quería parecer miedoso frente a los demás. La moneda comenzó a moverse despacio, y te juro que yo no la estaba empujando, pero quién sabe si alguien lo estaba haciendo. Estuvimos preguntando cosas tontas, como ¿quién está ahí? Y la moneda deletreaba algunas palabras sin sentido. Después de unos minutos, la vela se apagó de repente y nos asustamos. Di un salto de la silla, Tiago también, y Lucas se quedó riendo, diciendo que era solo el viento. Pero no había viento. La ventana estaba cerrada. Recuerdo eso muy bien. Mi corazón latía rápido, y dije que quería parar con aquello, que ya no me parecía gracioso. Tiago estuvo de acuerdo, pero Lucas insistió, diciendo que casi estábamos conversando con alguien. Al final, paramos de todos modos. Guardamos el cuaderno y tiramos la moneda en una esquina del cuarto. Traté de olvidar aquello. Me fui a casa unas 2 horas después, pero tenía una sensación extraña. Pasé toda la noche despierto, escuchando cada ruidito de la casa y pensando que iba a haber algo. Al día siguiente, hablé con los chicos, y Tiago dijo que tampoco había dormido bien. Lucas solo se rió de nosotros, dijo que éramos exagerados, pero yo sabía que algo no estaba bien. La semana pasó algo lenta. Volvimos a la escuela. Hicimos las cosas de siempre, pero yo todavía pensaba en aquella noche. El viernes, estaba en casa viendo la tele con mi mamá cuando sonó el teléfono. Era la mamá de Tiago, llorando, diciendo que Lucas había sufrido un accidente. Mi estómago se heló en ese momento. No sabía qué pensar. Solo le pedí que me explicara. Dijo que él estaba regresando en bicicleta de la panadería y un coche lo atropelló en la calle principal. No resistió, murió al instante, allí mismo en el asfalto caliente de la tarde. No podía creerlo. Me quedé sentado en el sofá, mirando a la nada, mientras mi mamá trataba de calmarme. En el velorio, Tiago y yo nos quedamos en un rincón, sin hablar mucho, solo mirando el ataúd. Todo el mundo estaba llorando. Los padres de Lucas parecían destruidos y yo me sentía culpable. No dejaba de pensar en aquel juego, en aquella moneda moviéndose en la mesa. ¿Y si habíamos tocado algo que no debíamos? Tiago me susurró que estaba pensando lo mismo, que tal vez había una relación. Yo no quería creer eso. Trataba de convencerme de que era solo coincidencia, pero en el fondo sentía que no lo era, que algo estaba mal. No hablamos más sobre el juego, ni conmigo, ni con Tiago. Era como si fuera un pacto. Solo queríamos olvidar. Pero ¿cómo olvidas algo así? Los días después del velorio fueron horribles. Yo no dormía bien. Tenía pesadillas con Lucas. Lo veía frente a mí, pero no decía nada. Después de lo que pasó,
Comencé a evitar cualquier cosa que tuviera que ver con espíritus. Nada de películas de terror, nada de historias de miedo, ni siquiera escuchaba conversaciones sobre eso. Tiago también se puso así, nos distanciamos un poco, pero siempre que nos veíamos, sabíamos lo que el otro estaba pensando. Era como si cargáramos un peso, una culpa que nunca se iba. Yo cambiaba de tema cada vez que alguien hablaba de la Ouija o juegos de ese tipo. Mi corazón se aceleraba solo de recordar aquella noche, la vela apagándose sola. Traté de seguir con mi vida, estudié, trabajé, pero aquello quedó marcado en mí. A veces paso por la calle donde Lucas fue atropellado y siento un escalofrío. Todavía veo la cancha donde jugábamos fútbol, vacía ahora, y me encuentro pensando si él todavía está por ahí, de alguna manera. No sé, güey, solo sé que no me meto con esas cosas nunca más. Han pasado 10 años, y todavía tengo miedo de esto. No te voy a mentir. No es solo miedo a fantasmas o espíritus, es miedo a meterme con algo que no entiendo. No puedo explicar lo que pasó aquella semana, ni quiero saberlo, para ser sincero. Tiago tampoco toca el tema, solo hablamos de vez en cuando ahora. Pero cuando nos encontramos, se puede ver en su mirada que él tampoco ha olvidado. Es como si hubiéramos abierto una puerta que no debía abrirse. Y lo peor es que no hay forma de cerrarla, solo convivir con el miedo. No juego con estas cosas, ni en broma, ni por curiosidad. Si alguien habla de hacer algo así, me alejo de inmediato. No vale la pena, güey. De verdad no vale la pena. No tengo pruebas de que el accidente de Lucas tuviera que ver con aquel juego. Tal vez fue solo un conductor distraído, una mala suerte terrible que podría haberle pasado a cualquiera. Pero la forma en que las cosas encajaron, la sensación que tuve después, no me deja en paz. Tiago piensa lo mismo. Nunca hemos hablado realmente sobre esto, pero sé que él lo siente. A veces, veo noticias de accidentes y pienso si hay algo detrás, algo que nadie explica. No soy de creer en todo, no soy supersticioso para otras cosas, ¿sabes? Pero esta experiencia me cambió, me hizo tener respeto por fuerzas que no veo. No es miedo de niño, es miedo de quien ya ha visto algo salir mal, así que me quedo en lo mío. No juego con eso, no quiero saber, si existe o no, no importa, solo no quiero arriesgarme de nuevo. No sé si lo que hicimos aquella noche tuvo realmente que ver con su muerte. Puede que haya sido solo un accidente, una fatalidad que nadie podía prever, pero la manera en que todo sucedió, la secuencia de eventos, me deja con la duda. Y Tiago siente lo mismo. Ni siquiera necesitamos hablar de ello para saberlo. Es una duda que no tiene respuesta, y creo que nunca la tendrá, al menos no para mí. Buenas noches. Voy a contarte algo que me pasó hace unos 8 años, algo que me marcó muchísimo. En ese entonces, tenía unos 23 años, vivía solo en una casa rentada en Delicias, Chihuahua. Era una casa vieja, pero barata, con esas paredes descascaradas y un patio pequeño en la parte trasera. Trabajaba en un restaurante como mesero, hacía turno de noche, así que mi rutina era algo desordenada. Siempre estaba cansado, pero me gustaba salir con unos amigos los fines de semana. Un día, un amigo mío, Rafa, apareció en mi casa con algo diferente. Dijo que había conseguido LSD, que era solo un viaje para relajarse, y me convenció de probarlo. Nunca había usado nada más que marihuana, pero tenía curiosidad, ¿sabes? Entonces, un sábado por la noche, decidimos hacerlo. Me senté en el sofá de la sala, con música bajita sonando, y esperé a ver qué pasaba. No tardó mucho para que la cosa empezara a agarrar efecto, como media hora después de tomar esa cosa. Primero, los colores de la sala comenzaron a verse más vivos, la alfombra parecía pulsar, y me reía de cualquier cosa. Rafa estaba en el mismo viaje, nosotros bromeando uno con el otro, encontrando todo gracioso. Pero entonces, de repente, comencé a ver unas sombras en las esquinas de la sala, como siluetas, ¿sabes? No era solo imaginación,
Parecía que había gente ahí mirándome. Me congelé, dejé de reír en ese momento, y le pregunté a Rafa si él también las veía. Dijo que no, que yo estaba viajando demasiado, pero te juro que las veía. Eran figuras medio transparentes, como si fueran personas, pero con rostros extraños, sin expresión. Había algo aún peor, unas formas oscuras, como criaturas, con brazos largos y ojos brillantes. Mi corazón se aceleró. No sabía si era el LSD o si era real. Traté de calmarme. Cerré los ojos, respiré profundo, pero no servía, güey. Cuando abría los ojos, esas cosas seguían ahí, caminando por la casa como si fuera normal. Había una silueta cerca de la puerta de la cocina. Parecía un hombre viejo, solo parado, mirándome fijamente. Otra estaba en el pasillo. Una mujer, creo, con el cabello cubriendo su rostro, pero sin mover un músculo. Las criaturas oscuras eran peores. Se arrastraban por el suelo, subían por la pared, y sentía un escalofrío en la espalda. Le dije a Rafa que quería que se fuera, que no me sentía bien. Pensó que estaba exagerando, pero se fue de todos modos. Me dejó solo. Me quedé encerrado en el cuarto, con la luz encendida, temblando de miedo. No pegué un ojo en toda la noche. Escuchaba pasos en el pasillo, pero no tenía valor de mirar. Solo quería que aquello pasara pronto, que el efecto terminara. Por la mañana, el efecto del LSD ya se había ido. Estaba exhausto, pero aliviado. Pensé que era solo la droga, que no vería nada más, que era cosa de mi cabeza. Pero, güey, incluso sin ver, sentía algo malo en la casa, algo pesado. Ya no veía las siluetas o las criaturas, pero parecía que había alguien ahí, siempre cerca. Caminaba por la sala y sentía un escalofrío, como si algo me observara. En la cocina, mientras lavaba los trastes, parecía que había algo detrás de mí casi tocándome. No podía explicarlo. No era solo paranoia, era una sensación real, de presencia. Traté de ignorarlo. Me dije a mí mismo que era una locura, pero no servía. Pasé todo el día tenso, mirando a las esquinas, esperando ver algo de nuevo. Eso me estaba volviendo loco. Ya no aguantaba más. En los días siguientes, la cosa no mejoró. Ya no veía las figuras, gracias a Dios, pero la sensación de estar siendo vigilado no se iba. Llegaba del trabajo de noche, abría la puerta y ya sentía ese peso, como si la casa ya no fuera mía. Dormir era un sacrificio. Me despertaba cada hora, creyendo que oía algo en el cuarto. Una vez, sentí como si algo tocara mi hombro mientras estaba acostado, y salté de la cama de inmediato. No había nada ahí, claro, pero mi corazón latía a 1000, estaba sudando frío. Comencé a dejar todas las luces encendidas, incluso de día, solo para sentirme más seguro. Ya no invitaba a nadie a casa, ni a Rafa, ni a nadie. Tenía miedo. Sabía que algo estaba mal, que no era solo mi imaginación. Esa casa ya no era un lugar donde me sentía bien. Traté de aguantar unos días más, pensando que pasaría, que era solo impresión. Pero, güey, no podía. Cada día era peor. Me estaba volviendo neurótico. Comencé a escuchar unos ruidos por la noche, como arañazos en la pared o pasos suaves en el pasillo. No era rata, ni viento, era algo que no podía explicar, pero estaba ahí. Ya no tomaba nada, ni alcohol, ni nada, así que no había forma de culpar a la droga. Mi sueño estaba todo desordenado, vivía cansado, con ojeras, apenas comía bien. En el trabajo, los compañeros preguntaban si estaba bien, porque tenía una cara pésima. No les contaba la verdad, solo decía que tenía insomnio, pero era más que eso. Sentía que esas presencias, o lo que fuera, me estaban agotando. Tenía miedo de estar solo en casa, pero tampoco quería decírselo a nadie. Era como si estuviera atrapado en una situación que no sabía cómo resolver. Una noche, llegué del trabajo más tarde, alrededor de la 1 de la madrugada, y entré a casa. Tan pronto como cerré la puerta, sentí un frío en la nuca, como si algo hubiera pasado por mí. No vi nada, pero la sensación era tan fuerte
que solté la mochila en el suelo y salí corriendo al cuarto. Cerré la puerta con llave, encendí la luz y me quedé sentado en la cama, con el corazón acelerado. Escuché un ruido en la sala, como algo cayendo, tal vez la mochila, no sé. No tuve valor de ir a ver, solo me quedé ahí, quieto, esperando que amaneciera. Por la mañana, vi que la mochila estaba en el mismo lugar. Nada se había caído, pero yo sabía que había escuchado algo. Eso fue la gota que colmó el vaso, güey. Ya no podía vivir así. Tenía miedo de mi propia casa, no tenía sentido. Decidí que necesitaba salir de ahí. No iba a aguantar ni una noche más. Estaba destruyendo mi cabeza, mi paz, todo. Al día siguiente, llamé al dueño de la casa y le avisé que me iba, que ya no podía más. Se enojó, preguntó por qué, pero solo le dije que era un problema personal. No entré en detalles. Comencé a buscar otro lugar para vivir, cualquier cosa, aunque fuera un cuartito pequeño. Mientras tanto, pasé unas noches en casa de un primo, porque no quería volver ahí de ninguna manera. Recogí mis cosas con él a mi lado, de día, y aún así, sentí ese peso, esa sensación de estar siendo observado. No le conté a mi primo el motivo real, solo le dije que ya no me gustaba la casa, que me estaba sintiendo mal. Le pareció extraño, pero no insistió, menos mal, porque no quería hablar. Cada vez que pensaba en esa casa, mi estómago se revolvía. Los recuerdos de lo que vi aquella noche con el LSD no salían de mi cabeza, y esa sensación de presencia, incluso después, era lo que más me asustaba. No podía vivir así, necesitaba un nuevo comienzo. Conseguí un departamento pequeño en otro barrio, bien lejos de esa casa, unas 2 semanas después. Me mudé rápido, llevé solo lo básico, ni siquiera quise volver allá para recoger todo lo que era mío. Dejé algunas cosas atrás, como un sofá viejo, no valía el riesgo, ¿sabes? En el nuevo lugar, la sensación de presencia desapareció, gracias a Dios, pero todavía estaba afectado. No podía relajarme bien, siempre estaba algo alerta, pensando que iba a sentir algo de nuevo. Dormir seguía siendo difícil. Me despertaba en medio de la noche sin motivo, con el corazón acelerado. Estaba claro que no era solo la casa, era algo que quedó en mi cabeza. No sabía si era trauma o si era real, pero me estaba afectando demasiado. Decidí que necesitaba ayuda, que solo no podría manejarlo. Entonces, busqué un terapeuta para conversar, para tratar de entender lo que me estaba pasando. Comencé a hacer terapia unas semanas después de mudarme, y eso ayudó un poco, güey. Le conté al terapeuta lo que pasó, el LSD, las visiones, la sensación de presencia en la casa. Escuchó todo con calma, sin juzgar, y dijo que podía ser un trauma, que el LSD afectó mi percepción. Dijo que a veces la mente crea cosas para explicar miedo o ansiedad, y que cambiarme de casa fue bueno. Pero, ¿sabes? No estaba 100% convencido, porque parecía muy real, no solo imaginación. Aún así, seguí las sesiones. Aprendí algunas técnicas para calmarme cuando estaba tenso. Poco a poco, comencé a dormir mejor, a no estar tan paranoico con los ruidos. Pero nunca olvidé completamente. Esa noche está grabada en mi memoria. Todavía pienso en lo que vi, en lo que sentí, y no sé si fue solo la droga o algo más. Hasta hoy, no estoy seguro de lo que era, y creo que nunca lo estaré. Esa experiencia me marcó de una manera que no sé explicar bien, güey. Pasé meses en terapia, tratando de poner mi cabeza en orden, y mejoré bastante. Ya no siento esas presencias, no escucho ruidos extraños, pero algo quedó, como una cicatriz. Ya no uso ninguna droga, ni marihuana, ni nada. Aprendí la lección. Tampoco vuelvo a esa calle donde vivía, paso lejos, ni siquiera quiero recordar. El terapeuta me ayudó a seguir adelante, pero hay días en que todavía pienso en eso. ¿Y si no fue solo mi cabeza? ¿Y si había algo ahí de verdad? Mientras vivía en esa casa, después de aquella noche, viví días de puro miedo, güey. Trataba de trabajar, salir, vivir normal,
pero la casa era un infierno para mí. Cada rincón parecía cargado, cada sombra me ponía tenso, aunque no viera nada. Lavar los trastes, bañarme, hasta ver la tele, todo era acompañado de un escalofrío. Dejaba la tele encendida por la noche solo para tener ruido, para no sentir el silencio. Había momentos en que creía escuchar susurros, pero podía ser mi cabeza. No sé. Solo sé que no podía relajarme. Parecía que nunca estaba solo. Hasta intenté rezar, algo que nunca hacía, pero no ayudaba mucho. Esa sensación de ser observado me seguía por todas partes de la casa. Solo quería salir de ahí lo antes posible. Era insoportable. Una vez, antes de mudarme, estaba arreglando unas cajas para llevar a casa de mi primo, y lo sentí de nuevo. Era por la tarde. El sol entraba por la ventana, pero el escalofrío vino de la nada, fuerte, en la nuca. Dejé lo que estaba haciendo, miré alrededor, y claro, no había nada, pero yo sabía que había algo ahí. Sentí como si algo se hubiera acercado a mí, casi tocándome, y salí corriendo afuera. Me quedé en el patio, sin aliento, esperando calmarme antes de volver adentro. No le conté esto al terapeuta en ese momento. Pensé que parecería una locura. Pero fue real para mí. No podía ignorarlo, por más que lo intentara. Esa casa tenía algo, o mi mente lo creó, no sé. Solo sé que nunca más quiero sentir eso de nuevo. Otra noche, todavía en esa casa, estaba tratando de dormir y escuché un ruido en el techo, como pasos. Era leve pero constante, como si alguien caminara de un lado a otro en el ático, solo que no había ático ahí. Me quedé acostado, quieto, con miedo de moverme, escuchando eso por unos 10 minutos. Después paró, de repente, pero ya no dormí más, obvio. Estaba aterrorizado. Por la mañana, me subí a una silla para mirar el techo, pensando que era un animal, pero no había nada. No tenía explicación, y eso me ponía aún más tenso, más desesperado por salir de ahí. Hubo un día en que llegué del trabajo y vi que una foto mía estaba volteada hacia abajo en el estante. Te juro que dejo todo en su lugar, soy organizado, y nadie entra a mi casa. Me quedé mirando esa foto, un retrato mío con mi mamá, y sentí un escalofrío, como si algo hubiera tocado ahí. No toqué la foto de inmediato, solo me quedé mirándola, con miedo de moverla y sentir algo peor. Después, la puse de nuevo en su lugar, pero pasé el resto del día pensando en eso. Era solo una foto, podría haber sido el viento, pero en esa casa, nada parecía normal. Cada cosita me hacía pensar en las figuras que vi, en las criaturas, en lo que sentí. Antes de mudarme, pasé una última noche en la casa porque no tenía opción. Mi primo no estaba disponible. Me quedé en el cuarto, puerta cerrada con llave, luz encendida y un ventilador encendido para hacer ruido. Aún así, sentí ese peso, esa presencia, como si algo me rondara. No escuché pasos ni ruidos, pero la sensación estaba ahí, fuerte, dejándome inquieto. Cerré los ojos, traté de dormir, pero parecía que algo me miraba, incluso con los ojos cerrados. Me desperté unas 3 veces, pensando que había algo en el cuarto, pero claro, nada. Era mi última noche ahí, y aún así, no tuve paz, fue horrible. Por la mañana, recogí mis cosas y salí sin mirar atrás. Nunca más pisé ese lugar, y no pienso hacerlo, de ninguna manera. Solo de pensar en eso, todavía me pongo tenso, incluso después de tanto tiempo. Después de mudarme, como dije, las cosas mejoraron, pero no de inmediato, ¿sabes? En el nuevo departamento, ya no sentía presencias, pero todavía tenía miedo de que algo volviera. La terapia ayudó a poner las cosas en su lugar, a entender que podía ser trauma del LSD. Pero, güey, en el fondo, no sé si fue solo eso, si no había algo en esa casa. Esas figuras, esas criaturas que vi, parecían tan reales, no solo alucinación. Y la sensación después, incluso sin la droga, era demasiado fuerte para ignorar. No tengo prueba, no tengo respuesta,
Y tal vez nunca la tenga, pero esto me marcó. Evito pensar mucho en eso ahora. Sigo con mi vida, pero no lo olvido. Si fue real o no, no lo sé. Solo sé que ya no me meto con nada que altere mi cabeza. Esa experiencia fue suficiente para mí. Sinceramente, no sé exactamente qué pasó en esa casa, si era mi mente o algo más allá de eso. El terapeuta dijo que el LSD puede abrir puertas en la cabeza que no se cierran fácilmente, y puede ser, pero lo que sentí, lo que viví, no pareció solo imaginación, parecía que había algo ahí conmigo. Después de mudarme y hacer terapia, las cosas se calmaron, ya no siento nada extraño. Aún así, no vuelvo a esa calle, no quiero ni pasar cerca, es un bloqueo mío, pero fue real para mí cada segundo de miedo, cada escalofrío. Entonces, sigo con mi vida, pero con un pie atrás, siempre alerta. Buenas noches. Decidí contar la historia más impactante de mi vida. Conocí a Camila en el segundo año de la universidad, en una fiesta de una casa de estudiantes. Ella tenía una forma de ser diferente, ¿sabes? Cabello teñido de rojo, varios tatuajes y una mirada que parecía ver más allá de las personas. Al principio, me pareció fascinante. Era inteligente. Hablaba de temas que nunca había escuchado, como energías, cristales y cosas espirituales que no entendía bien. Confieso que al inicio pensaba que eran tonterías, pero lo respetaba, porque cada quien cree en lo que quiere, ¿no? Empezamos a salir después de unas semanas y, en los primeros meses, todo parecía normal, excepto por algunas manías extrañas de ella. No comía carne los viernes, guardaba hierbas en bolsitas debajo de la cama y siempre encendía incienso antes de dormir. No me importaba mucho, pensaba que era solo un estilo de vida alternativo. Después de unos 6 meses juntos, comencé a notar que desaparecía algunos días de la semana, siempre los martes y jueves por la noche. Cuando le preguntaba dónde iba, Camila cambiaba de tema, decía que era cosa suya o que iba a encontrarse con unas amigas. Al principio, confieso que llegué a sospechar de una infidelidad, pero nunca daba otras señales de eso. No recibía mensajes sospechosos, no se arreglaba demasiado para salir, nada que indicara que me estaba engañando. Una vez, insistí tanto que se irritó y dijo que iba a encuentros espirituales y que yo no entendería. Lo dejé pasar, porque realmente no estaba muy conectado con esas cosas y pensé que sería como un grupo de meditación o algo así. Siempre regresaba de esos encuentros con un olor extraño, algo dulzón, mezclado con humo, y los ojos algo rojos, como si hubiera llorado o estado en un lugar con mucho humo. Nuestra relación se fue complicando con el tiempo. Camila era muy celosa y posesiva. Quería saber dónde estaba todo el tiempo, con quién hablaba, llegaba a tomar mi celular a escondidas para ver mis mensajes. Peleábamos cada vez más, y yo ya no me sentía bien en esa relación. Además, comenzó a actuar más extraño, hablando cosas sobre energías negativas que me perseguían, que necesitaba una limpieza espiritual y que estaba vulnerable a malas influencias. Una vez, me desperté de madrugada y ella estaba sentada al borde de la cama, susurrando unas palabras que no pude entender, con un collar extraño en las manos. Cuando notó que me había despertado, guardó todo rápidamente y dijo que solo estaba rezando por mí. Eso me dio escalofríos. No sé explicarlo. Después de casi un año juntos, decidí que necesitaba terminar. Ya no era feliz, y Camila parecía cada vez más obsesionada con esas cosas espirituales, además de los celos que solo empeoraban. La invité a hablar en un café cerca de la universidad, pensando que un lugar público sería mejor. Cuando le dije que quería terminar, se quedó en silencio por un tiempo, mirándome de una manera que nunca olvidaré. Sus ojos parecían diferentes, más oscuros y no parpadeaba. Después de un silencio que pareció una eternidad, dijo con una voz demasiado calmada,
Te vas a arrepentir de esto. Tengo conexiones que no imaginas y no les va a gustar saber cómo me trataste. Intenté calmar la situación. Dije que podíamos seguir siendo amigos, pero ella se rió de una manera extraña y añadió: en 3 lunas entenderás el poder que despreciaste. Me aseguraré de eso. En ese momento, confieso que no lo tomé muy en serio. Pensé que era solo su manera dramática de lidiar con la ruptura. Salí de ese café sintiéndome aliviado por haber terminado, pero con un sabor amargo en la boca por esa extraña amenaza. En los días siguientes, la bloqueé en las redes sociales porque comenzó a enviarme mensajes raros, hablando sobre arrepentimiento, sobre fuerzas invisibles y cosas así. Amigos en común dijeron que estaba hablando mal de mí a todo el mundo, inventando historias, diciendo que iba a pagar por lo que hice. Traté de seguir mi vida normalmente, pensando que era solo su resentimiento hablando, que pronto pasaría cuando conociera a otra persona. Aproximadamente 2 semanas después de la ruptura, comencé a sentirme extraño. Primero fue una indisposición, como si estuviera comenzando una gripe. Tenía dolores de cabeza constantes, una sensación de peso en el cuerpo, y comencé a perder el apetito. Pensé que era el estrés de la universidad mezclado con la situación incómoda de la ruptura, y traté de cuidarme mejor. Tomé vitaminas, intenté acostarme más temprano, esas cosas. Pero los síntomas solo empeoraban. En un mes, había perdido casi 8 kilos, y la gente comenzó a comentar que tenía una apariencia pésima. Fui al médico, me hice análisis de sangre, pero no se detectó nada. El médico sugirió que podría ser estrés o inicio de depresión, y recomendó que buscara un psicólogo. Las cosas comenzaron a salir mal en otras áreas de mi vida también. Perdí la pasantía que había conseguido con tanto esfuerzo. Dijeron que hubo recorte de personal, pero solo yo fui despedido. Mi laptop se quemó con todos los trabajos de la universidad de los que no había hecho respaldo, y tuve que rehacerlo todo a las prisas. Mi coche, que nunca había dado problemas, comenzó a presentar fallas inexplicables que ni los mecánicos podían identificar bien. Era como si una ola de mala suerte me hubiera golpeado de repente. En una misma semana, me torcí el tobillo bajando una escalera. Perdí mi cartera con todos los documentos y descubrí que habían clonado mi tarjeta de crédito. Lo peor ocurrió cuando mi mamá, que siempre fue súper saludable, tuvo que ser internada de urgencia con una infección grave. Los médicos no podían identificar el origen y estuvo casi 2 semanas en el hospital. Fue un periodo de pura desesperación. Me dividía entre las clases, el hospital y la búsqueda de un nuevo empleo, durmiendo pocas horas por noche. Mi apariencia estaba cada vez peor, ojeras profundas, rostro demacrado, ropa holgada porque seguía adelgazando sin explicación. Un día, visitando a mi mamá en el hospital, encontré a una antigua amiga que trabajaba como enfermera. Me miró asustada y preguntó qué me estaba pasando. Me derrumbé y le conté todo. La ruptura, las amenazas de Camila, la secuencia de cosas malas que venían sucediendo. Fue esta amiga, Renata, quien primero mencionó la posibilidad de que algo no natural estuviera ocurriendo. Me contó que conocía a Camila de vista y que ya había oído historias sobre ella frecuentando un grupo que practicaba rituales extraños en una casa alejada de la ciudad. Según Renata, no era un simple grupo de meditación o religión alternativa como yo imaginaba, sino algo más pesado, que mezclaba elementos de varias creencias con prácticas que ella llamó dudosas. En ese momento, traté de no creerlo. Siempre fui escéptico con estas cosas. Pensaba que todo era sugestión, poder de la mente. Pero estaba tan desesperado que comencé a considerar cualquier explicación para lo que estaba viviendo. Renata me indicó a una señora, doña Cleide, que según ella entendía de estas cosas y podría ayudarme. Dudé mucho, pero después de otra semana de problemas, incluyendo una infestación repentina de cucarachas en mi departamento que nunca había tenido problemas antes, decidí ir. Doña Cleide vivía en una casa sencilla en la periferia de la ciudad. Era una señora negra, de unos 70 años, con una manera tranquila y mirada penetrante.
Cuando le conté mi historia, movió la cabeza varias veces como si ya supiera lo que iba a decir. Sin pedirme detalles sobre Camila, dijo: «Esa chica frecuenta un templo que no trabaja solo para el bien. Conozco el lugar y a las personas de allí. Mezclan cosas que no deberían mezclarse». Me estremecí con aquello, porque nunca había mencionado nada sobre templo o cualquier práctica específica. Doña Cleide me explicó que, por lo que estaba sucediendo, parecía que habían hecho un trabajo para perjudicarme. Dijo que no era algo simple, sino un ritual específico para traer desgracia, enfermedad y alejar la prosperidad. Según ella, este tipo de cosa era alimentada por el odio y resentimiento de la persona que lo pedía, y que probablemente Camila había llevado objetos míos para el ritual, lo que me hizo recordar que varias cosas mías habían desaparecido durante el noviazgo. Una camiseta que me gustaba mucho, un collar que me regaló mi papá, hasta un cepillo de dientes. En ese momento pensé que los había perdido o que ella los había guardado en algún lugar, pero ahora todo tenía un sentido perturbador. Doña Cleide hizo una especie de limpieza espiritual en mí, con hierbas, sahumerio y oraciones. No voy a entrar en detalles porque me pidió que no hablara sobre el ritual. Dijo que eso podría debilitar el efecto. Lo que puedo decir es que, durante el proceso, sentí cosas extrañas. Un escalofrío intenso, mareo y, en cierto momento, una sensación de algo pesado saliendo de mi cuerpo, como si hubiera cargado una mochila llena de piedras por meses y finalmente pudiera quitármela. Me dio un baño de hierbas para hacer en casa durante 7 días y un collar con una especie de amuleto para protección. Me orientó a no tener ningún contacto con Camila y a rezar todas las noches pidiendo protección. Salí de allí sintiéndome un poco ridículo por estar creyendo en todo aquello, pero también extrañamente aliviado. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a mejorar gradualmente. Mi mamá recibió el alta del hospital y se recuperó bien. Conseguí una nueva pasantía, mejor que la anterior. El apetito volvió poco a poco y comencé a recuperar el peso perdido. Los dolores de cabeza disminuyeron y volví a dormir mejor. No puedo decir que fue magia o milagro, tal vez fue coincidencia, o tal vez el ritual funcionó como un placebo, dándome confianza para seguir adelante. El hecho es que la mala racha parecía estar pasando. Aún así, mantuve el collar que doña Cleide me dio y seguí haciendo las oraciones que me recomendó, aunque no era una persona religiosa antes de todo esto. Aproximadamente 3 meses después de la ruptura con Camila, un amigo en común, Marcos, me contó que ella estaba saliendo con un chico que conoció en aquel grupo que frecuentaba. Según él, los dos se conocían desde hacía tiempo, pero solo comenzaron a salir recientemente. Hice las cuentas mentalmente y me di cuenta de que probablemente habían comenzado a estar juntos poco después de que terminamos, tal vez incluso antes. Eso explicaría por qué las cosas comenzaron a mejorar para mí. Tal vez ella hubiera deshecho lo que sea que haya hecho cuando encontró a otra persona para enfocar su atención. O tal vez, como dijo doña Cleide cuando comenté esto con ella después, el trabajo perdió fuerza porque el sentimiento que lo alimentaba cambió de dirección. Hoy, casi 2 años después, miro hacia atrás y todavía no sé exactamente qué pensar sobre todo esto. Parte de mí, la parte racional, quiere creer que fue solo una secuencia de malas coincidencias, amplificadas por el estrés y la sugestión de las amenazas de Camila. Que mi adelgazamiento fue causado por la ansiedad, que los problemas financieros y familiares fueron solo casualidad, y que la mejora vino naturalmente cuando superé la ruptura. Pero otra parte de mí no puede ignorar la precisión con que todo ocurrió, exactamente como ella amenazó, y cómo las cosas mejoraron después de la intervención de doña Cleide y de la nueva relación de Camila. Nunca más tuve contacto directo con Camila. Supe por amigos en común que sigue frecuentando aquel grupo, y que la relación con el chico no duró mucho. A veces, cuando estoy distraído, me descubro tocando el collar que doña Cleide me dio y que todavía llevo conmigo. No es que crea totalmente en estas cosas, pero después de lo que viví prefiero no arriesgarme.
Si realmente existe algo más allá de lo que podemos explicar, algo que puede ser manipulado para bien o para mal, prefiero mantener mis protecciones. Y más importante, aprendí a ser más cuidadoso con quien dejo entrar en mi vida. Hoy percibo las señales que ignoré al inicio de la relación con Camila, las pequeñas excentricidades que se fueron convirtiendo en comportamientos controladores y obsesivos. Conté esta historia a muy pocas personas, porque sé que la mayoría pensaría que estoy exagerando o inventando cosas. Incluso mis amigos más cercanos solo saben partes de lo que ocurrió, que terminé una relación complicada y pasé por una fase difícil después. Solo Renata y Doña Cleide conocen la historia completa, además de ti ahora. No estoy diciendo que creas 100% que fui víctima de algún tipo de magia negra, o como sea que lo llamen. Pero tampoco puedo negar que viví una experiencia que cambió completamente mi visión sobre cosas que antes descartaba como superstición o creencias. Hoy entiendo que existen fuerzas que no comprendemos totalmente, energías que pueden ser canalizadas de formas que la ciencia aún no explica. Una cosa que Doña Cleide me dijo quedó grabada en mi mente. No importa si crees o no en estas cosas, ellas existen independientemente de tu creencia, así como la gravedad existe aunque no creas en ella. No sé si tiene razón, pero después de lo que pasé desarrollé un respeto saludable por lo desconocido. No me volví supersticioso ni comencé a frecuentar centros espirituales, pero tampoco me burlo más de quien cree en estas cosas. Cada uno tiene sus experiencias y razones para creer en lo que cree. La mía me enseñó que es mejor mantener la mente abierta y respetar lo que no entendemos completamente. A veces, en noches de insomnio, todavía me pregunto, ¿y si todo no fue más que coincidencia? ¿Y si mi mente, influenciada por el miedo a las amenazas de Camila, creó una narrativa para explicar una serie de eventos aleatorios? Puede ser, pero también me pregunto, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente existen prácticas capaces de influir en la realidad de formas que la ciencia actual no puede explicar? No tengo respuestas definitivas, solo la certeza de que viví algo que cambió mi percepción del mundo. Y tal vez esa sea la mayor maldición que Camila me dejó. La duda constante entre lo racional y lo inexplicable, una frontera que antes me parecía tan clara y que ahora sé que es mucho más nebulosa de lo que imaginaba. Vivía con mis padres en una casa sencilla, en un barrio tranquilo, y mi cuarto era muy básico, solo con una cama, un armario viejo y una ventana que daba al patio. Debía tener unos 4 o 5 años cuando comencé a notar algo que me daba un miedo terrible. No era todos los días, pero muchas veces, justo cuando despertaba, veía a una persona al lado de mi cama. No era alguien que conociera, y tampoco podía ver bien el rostro o los detalles. Era más como una sombra, pero una sombra que parecía humana. ¿Entiendes? Se quedaba ahí, parada, mirándome, y yo me congelaba en la cama, sin saber qué hacer. Mi corazón se aceleraba, pero no podía ni gritar de lo asustado que estaba. Después de unos segundos, tan pronto como parpadeaba o movía la cabeza, aquello desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí. Esto comenzó a ocurrir con frecuencia, casi cada semana, y me aterrorizaba solo de pensar en despertar. Recuerdo despertar y ya sentir ese peso en el pecho, como si supiera que iba a ver aquello de nuevo. A veces, trataba de esconderme debajo de la cobija, pensando que si no miraba, no vería nada. Pero aún así, sentía que había algo ahí, una presencia que no podía ignorar. No sabía si era hombre, mujer o qué era, porque nunca podía verlo bien. Era solo una forma oscura, algo borrosa, pero que parecía estar observándome. Me quedaba temblando, con las manos sudando, y solo tenía valor de salir de la cama cuando el sol ya estaba bien alto. Mis padres pensaban que era solo una pesadilla de niño, cosa de mi cabeza. Pero yo sabía que no lo era, porque estaba despierto cuando lo veía. No era un sueño, era real, al menos para mí lo parecía.
Le contaba a mis padres cada vez que esto ocurría, y ellos se preocupaban, pobrecitos. Mi mamá, principalmente, trataba de calmarme, diciendo que era solo imaginación, que no había nada ahí. Incluso durmió en mi cuarto algunas noches, dejando la luz del pasillo encendida para tranquilizarme. Mi papá, que era más práctico, revisaba debajo de la cama, en el armario, en la ventana, para mostrarme que no había nadie, pero no servía, porque al día siguiente, o unos días después, ahí estaba aquello de nuevo. Lloraba mucho, pedía no dormir solo, pero ellos trabajaban temprano y no podían quedarse conmigo todas las noches. Entonces, terminaba acostumbrándome a sentir ese miedo, por más que doliera. Incluso me llevaron a rezar a una iglesia cerca de casa, pensando que podría ser algo espiritual. Yo no entendía mucho, solo quería que parara, pero nada cambiaba, y aquella cosa seguía ahí, al lado de la cama, casi como si fuera rutina. Era siempre la misma sensación. Abría los ojos, veía aquella sombra parada, y todo mi cuerpo se helaba. No escuchaba ningún sonido, ni voz, ni respiración, solo el silencio pesado del cuarto. A veces, creía ver un movimiento, como si la sombra moviera un poco la cabeza, pero podía ser mi imaginación. Me quedaba mirando fijamente, sin valor de moverme, hasta que desaparecía sola. Después, cuando corría al cuarto de mis padres, o me quedaba quieto en la cama, esperando que amaneciera. Me sentía tan pequeño, tan vulnerable, ¿sabes? No tenía cómo explicar a los demás cuánto me asustaba aquello. Mis amigos del vecindario no entendían. Pensaban que estaba inventando historias, y terminaba guardándome esto solo para mí, con miedo de parecer loco. Pero dentro de mí, sabía que era verdad, que veía algo que nadie más veía. Esto duró años, güey, te lo juro, desde que tengo memoria, hasta más o menos cuando comencé a ir a la escuela. Debía tener unos 6 años cuando entré a la escuela, y fue por ahí que las cosas cambiaron. No sé si fue porque estaba más distraído, o porque mi rutina cambió, pero aquella sombra dejó de aparecer. De repente, despertaba y... nada, solo el cuarto vacío, como debería ser. Al principio, hasta me quedaba esperando, pensando que la vería de nuevo, pero los días pasaban y nada ocurría. Era un alivio, pero al mismo tiempo me quedaba confundido, tipo, ¿por qué paro ahora? ¿Sería realmente solo cosa de mi cabeza? No lo sabía, y ni quería pensar mucho en eso, solo quería olvidar. Aún así, todavía tenía miedo de dormir solo por bastante tiempo. Dejaba la luz de la lámpara encendida, o pedía a mi mamá que dejara la puerta del cuarto abierta. Me sentía más seguro con ruido de gente en casa, como la tele encendida en la sala. Pero, con el paso de los meses, fui acostumbrándome a no ver nada más. La escuela ayudó, porque siempre estaba cansado de jugar y estudiar, entonces dormía profundamente. Mis padres también dejaron de hablar de eso, creo que para no dejarme más ansioso. Poco a poco, la vida siguió, y dejé esta historia atrás. Pero mira, nunca olvidé cómo era sentir ese escalofrío en la espalda. Hasta hoy, a veces, me despierto sobresaltado y miro hacia el lado de la cama, solo por reflejo. Es como si una parte de mí todavía esperara ver algo ahí. Es curioso que, cuando era niño, pensaba que aquello era algo malo, como un fantasma o qué sé yo. Pero nunca sentí que esa sombra quisiera hacerme daño, ¿sabes? Era más como si estuviera solo, mirándome, casi curiosa. No había rabia o maldad, al menos no que yo sintiera. Aún así daba miedo, porque no entendía qué era o por qué estaba ahí. Me quedaba imaginando 1000 cosas. ¿Sería alguien que vivió en la casa antes? ¿O solo mi mente jugando conmigo? No lo sabía, y mis padres tampoco tenían respuesta. Ellos solo querían que estuviera bien, y yo trataba de fingir que todo estaba bien. Pero, en el fondo, cargaba ese peso de no saber qué era real o no. Hubo una noche que fue más impactante, que recuerdo hasta hoy como si fuera ayer. Me había despertado de un sueño cualquiera,
Abrí los ojos y ahí estaba, como siempre, aquella forma oscura. Pero, esta vez, parecía más cerca, casi como si se hubiera inclinado un poco hacia mí. Mi corazón casi se detiene. Te lo juro, pensé que iba a desmayarme de miedo. Cerré los ojos con fuerza, rezando bajito, pidiendo que desapareciera. Cuando los abrí de nuevo, no había nada, solo el vacío del cuarto. Pasé el resto de la noche despierto, con la cobija en la cabeza, temblando. Al día siguiente, le conté a mi mamá y ella me abrazó diciendo que pasaría. Pero yo no creía mucho en eso en ese momento. Después de que comencé a ir a la escuela, como dije, las cosas cambiaron definitivamente. Estaba más ocupado, jugaba con mis amigos, aprendía cosas nuevas y mi cuarto ya no parecía tan aterrador. Todavía dormía con un poco de miedo, pero nada comparado a antes. Poco a poco, esa sensación de ser observado fue desapareciendo y dejé de despertar sobresaltado. Mi mamá hasta bromeaba diciendo que había espantado al Coco con mis cuadernos de tarea. Yo me reía, pero en el fondo, todavía pensaba en qué había sido aquello. ¿Sería solo imaginación de niño? ¿O había algo en la casa que no entendía? Nunca tuve valor de preguntar a mis padres si ellos sentían algo extraño allí. Años después, cuando ya era adolescente, nos mudamos de aquella casa a un departamento más pequeño. Estaba feliz con la mudanza, pero confieso que me quedé curioso sobre lo que iba a pasar en mi antiguo cuarto. ¿Otro niño viviría allí y sentiría lo mismo que yo? ¿O era algo solo conmigo? Nunca volví allí para saberlo, y creo que ni quiero. Solo de pensarlo, ya me da escalofríos. Mis padres vendieron la casa a una familia con hijos pequeños, y espero que nunca hayan visto nada. O, si vieron, que lo hayan manejado mejor que yo. Hasta hoy, evito hablar mucho de esto, porque parece tonto, pero el miedo que sentí era real. Ahora que soy adulto, trato de racionalizar todo, ¿sabes? Pienso que tal vez era solo mi imaginación, que los niños tienen esas cosas. A veces leía cuentos de terror, veía dibujos que daban miedo, entonces podía ser eso. Pero güey, parecía tan real, tan palpable, que dudo de mí mismo. ¿Cómo algo que no existe puede hacerte sentir tanto miedo? Ya investigué sobre parálisis del sueño y cosas así, pero no creo que fuera eso. Podía moverme, podía parpadear, y veía aquello con los ojos abiertos. No era un sueño, era como si hubiera alguien ahí. Hasta hoy, no tengo una respuesta, y creo que nunca la tendré. A veces, cuento esta historia a amigos, pero siempre con un tono de broma, tipo, mira qué locura que veía cuando era pequeño. La mayoría se ríe, piensa que es invención, y lo dejo pasar. Pero hay algunas pocas personas que escuchan y se ponen serias, como si ya hubieran pasado por algo parecido. Eso me intriga aún más, porque ¿será común? ¿Otros niños veían cosas así? No lo sé, y ni sé si quiero saberlo. Solo sé que marcó mi infancia de una manera que no olvido. Aunque haya parado, todavía siento una incomodidad cuando despierto en la oscuridad. Recuerdo una vez que mi abuela, que era muy religiosa, dijo que podía ser un espíritu perdido, o algo así. Hablaba con una certeza que me asustaba aún más, porque no quería creer en eso. A mi mamá no le gustaba cuando ella decía esas cosas. Decía que me dejaría más asustado. Pero mi abuela insistía en que teníamos que rezar más, que teníamos que limpiar la casa. No sé si creo en eso hasta hoy, pero en ese momento solo quería que alguien me lo explicara. Incluso trajo un frasco de agua bendita para pasar en la puerta de mi cuarto. No sé si funcionó, porque poco después ya estaba en la escuela y las cosas pararon, pero todavía pienso en sus palabras de vez en cuando. Otro detalle que me marcó era el olor que sentía a veces cuando veía aquella sombra. No era siempre, pero había un olor extraño, como a tela vieja o a lugar cerrado. No sé si era de la casa, que era antigua, o si era cosa de mi cabeza. Pero yo asociaba ese olor a la presencia,
Y hasta hoy, si siento algo parecido, mi cuerpo reacciona, se tensa. Es curioso cómo la memoria hace esas conexiones, ¿no? Sé que no tiene lógica, pero el cuerpo recuerda el miedo. Mi mamá decía que era solo el olor del armario, que necesitaba ventilarse, pero para mí era más que eso. Era como si formara parte de aquello que veía. Hubo una época en que traté de dibujar lo que veía, solo para mostrar a mis padres cómo era. Agarré un lápiz y un papel, pero no podía hacerlo bien, porque no veía detalles. Era solo una forma. Entonces, solo garabateaba una sombra negra, algo deforme, y se la mostraba. Mi papá miraba y se reía, diciendo que parecía un muñeco mal hecho, pero yo me frustraba, porque no era una broma, era lo que veía. Mi mamá guardó uno de esos dibujos y años después, cuando estábamos arreglando cosas para la mudanza, lo encontró. Miré aquel garabato y sentí un escalofrío, porque parecía tonto, pero traía todo de vuelta. Menos mal que lo tiró, porque no quería quedarme con aquello. Ahora, pensando en todo esto, me pregunto si lo que veía tenía que ver con la casa o conmigo mismo. Si hubiera vivido en otro lugar, ¿esto no habría ocurrido? ¿O era algo en mi cabeza? Algo que solo los niños sienten. No lo sé, y creo que nunca lo sabré. Solo sé que, aunque haya parado, aquello dejó una marca en mí. Hasta hoy, no me gusta dormir de espaldas a la pared o con el cuarto muy oscuro. Parece una tontería, pero es como si una parte de mí todavía tuviera miedo de mirar al lado y ver algo. Ya pensé en volver a aquella casa, solo por curiosidad, para ver cómo me sentiría. Pero, al mismo tiempo, creo que no tengo valor. ¿Y si siento algo de nuevo? ¿O si es solo un lugar normal ahora, y me doy cuenta de que todo era solo imaginación? No sé cuál de las dos cosas me asustaría más. Mis padres ni hablan más de esto, y yo también evito el tema con ellos. Creo que todos preferimos dejar esto en el pasado, pero de vez en cuando sueño con mi antiguo cuarto y despierto con una sensación extraña, como si algo estuviera ahí. Es solo un sueño, lo sé, pero me deja inquieto. Una cosa que me intriga es que nunca vi esa sombra en otro lugar, solo en mi cuarto, ni en casa de mi abuela, ni en viajes, ni en otras habitaciones de la casa. Siempre era allí, al lado de mi cama, como si estuviera atrapado en ese rincón. Esto me hace pensar si no era algo de la casa misma, algo que no puedo explicar. O tal vez era solo la forma en que la luz entraba por la ventana, qué sé yo. Pero en ese momento no pensaba en eso, solo sentía miedo. Ahora, trato de encontrar una lógica, pero no sirve de mucho. Si tuviera que describir lo que sentía en aquellos momentos, diría que era como estar siendo vigilado por algo que no podía tocar o entender. No era solo miedo a un monstruo o cosa de niño, era un miedo a no saber qué era real. Cuestionaba todo. Pensaba que podía estar volviéndome loco. Y si al mismo tiempo quería creer que era solo imaginación, para sentirme seguro. Pero nunca tuve esa certeza. Y creo que es eso lo que me molesta hasta hoy. No tener una respuesta, no saber si era algo o alguien, o solo yo. Entonces, eso es todo. Esa es la historia más extraña de mi vida, y no tengo cómo explicarla. Sé que parece tonto hablando así, pero quien ha pasado por esto sabe cómo es. Si ya has visto o sentido algo parecido, cuéntame, porque todavía estoy tratando de entender qué fue aquello. ¿Sería solo una fase, o había algo ahí de verdad? No lo sé, y creo que llevaré esta duda para siempre. Solo espero que, donde quiera que esté ahora, aquella sombra se haya quedado en la casa antigua, y que nunca más vuelva a encontrarme.